Hay persecuciones, enfrentamientos contra pandillas o grandes ejércitos. Hay batallas intergalácticas, duelos de todo tipo. Pero si te matan, no importa. Aquí tienes muchas vidas. Hay competencias olímpicas, contiendas deportivas, desde las más tradicionales como el fútbol, hasta las más absurdas como lanzar a diversos personajes para hacer estallar bombas. Hay escenarios en los que hay que sobrevivir antes que te sepulte la nieve o te consuma la lava. Hay carreras a toda velocidad, en autos, en naves que aún no existen. Es un mundo virtual donde se impone quien tiene más habilidades, donde sobreviven los más aptos. El problema es cuando se mezcla la fantasía con la realidad, cuando ese mundo imaginario rebasa la frontera virtual y afecta la conducta de niños, jóvenes y adultos. Hay un serio problema cuando haces un berrinche como este, si no te dejan jugar. Podemos hablar de una adicción cuando lo que se pierde es algo más que el juego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto una vez más recibirlos en este su programa Fondo para que no caigan. Y como ya vimos, hoy vamos a hablar de este terrible problema de los videojuegos cuando se convierte en una adicción. Los videojuegos pueden resultar algo muy divertido, muy interesante, pero ya cuando pasa a ser una adicción se convierte en un verdadero problema. Y para hablar de los videojuegos y la adicción a los videojuegos, hemos invitado aquí a la maestra Maribel Méndez Llamas. Ella es subjefa del Departamento de Modelos y Tecnologías de los Centros de Integración Juvenil. Maestra, bienvenida. Gracias. Vaya tema, ¿no? Sí, el de los videojuegos. Ahorita hay muchos chicos interesados, ¿no? Hay muchos chicos interesados. Yo quiero agradecer, por supuesto, la presencia aquí de todos los jóvenes aquí en este programa. Están jóvenes de la Universidad Privada del Estado de México, plantel Tecámac. Bienvenidos una vez más, muchas gracias. La Escuela Secundaria Técnica número 2, Tierra y Libertad de Toluca, muchas gracias por venir. Y también estuvieron y están la Escuela Secundaria 84 Miguel Hidalgo y Costilla de Metepec, también bienvenidos otra vez. Muchas gracias por acompañarnos, porque es importante, por supuesto, que en este programa participen los jóvenes y más cuando estamos hablando de videojuegos. A ver, aquí tú eres un joven, ¿cuántos años tienes? 13. 13 años, ¿sí te gustan los videojuegos? Más o menos, sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a los videojuegos? No, pues casi no juego muchos videojuegos, me la paso más en el Face, pero ¿En dónde? Pues, en el Face. Ah, pero... ¿sí eres adicto al Facebook? Sí. ¿Cuánto tiempo pasas frente a una computadora? Pues desde que salgo de la escuela llego a las 3 a mi casa hasta como las 7 que mis papás me obligan a hacer la tarea. Te obligan a hacer la tarea y ya dejas el Facebook. ¿Y sí. qué? ¿Por qué te gusta tanto el Facebook? No sé, pues porque chateo mucho con mis amigos y así. Bueno, ¿y de los videojuegos? ¿Qué opinas tú de los videojuegos? Pues es algo como que los jóvenes, nosotros usamos para divertirnos y distraernos un poco, pero pues así de ser muy vicios de los videojuegos, pues como que pues, no le hallo por qué. O sea, hay más cosas que hacer, como hacer deporte o algo así, hacer la tarea, pero pues ser vicio de los videojuegos no, como que no me llama mucho la atención. ¿Tú? Adelante, pégate el micrófono, por favor. ¿Qué opinas de los videojuegos? Pues que pues, algunos son interesantes, que pueden ser como videojuegos para reforzar tu mente, y algunos pues violentos. ¿Tú pasas mucho tiempo con los videojuegos? Pues no, prácticamente todo el día hago la tarea. ¡Ay, sí! Sí, no me creo. ¿En serio? Yo bueno. Sí, bueno. ¿No te gustan los videojuegos? No, de hecho no tengo. Ah, muy bien. Usted quería decir algo, adelante. Bueno, esta cuestión de los videojuegos, buenas tardes.
Yo tuve una adicción, ¿no? De lo que es el videojuego, ¿no? ¿Tú eras adicto a los cuando videojuegos? empezaron precisamente a salir lo que se descontinuó el Atari, que empezó lo del Sega y Nintendo. O sea, yo me pasaba horas jugando desde las 10 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. ¿Por qué te entró esa adicción? ¿Por qué no dejabas de jugar? Pues es algo tan atractivo dentro de, y más sobre todo cuando es nuevo, cuando empezaban precisamente lo que es la computación, toda esta onda, y se descarta lo que es Atari, y esto de Nintendo y Sega es nuevo, ¿no? O sea, son los videojuegos son más atractivos. ¿Cómo? ¿Los juegos violentos te gustaban? Ajá, y son más atractivos, ¿no? Tienen más vida, como quien ¿Por qué dice. son atractivos? Por lo mismo que tiene más muñequitos que se mueven, tiene más movimientos que para matar o que para sacar una vida o que para sacar ¿Es divertido matar la en los cápsula para que videojuegos? tengas más vida o que ya te dé otra vida, ¿no? ¿Es divertido matar en los videojuegos para usted? Hasta cierto punto o sea, en esa edad sí, ¿no? A mí me fascinaba estar clavado, ¿no? Dándole en su de Rambo, ¿no? Que subía y bajaba, ¿no? Y bajaba las cascadas y demás, o sea, hasta que no me lo aventé todo, entonces... Pero ¿Y menos cómo yo te hasta quitaste no esa terminar. adicción? ¿Cómo la eliminé? Hasta que una vez, o sea, de plano llegó mi mamá y mi papá, donde llegaba a juntarme a jugar. ¿Cómo vas, mi rey? ¿Y a poco sí te sirvió? Sí, sí me ¿Por qué? sirvió ¿Qué te porque dijeron? la exhibición que me hizo delante de toda la bandita con la que me juntaba, puta, pues creo que a nadie le gustaría, ¿verdad? Que su padre lo exhibieran delante de tus ¿Por qué? ¿Qué cuates. te dijo? Órale, güey, pero ¿cómo vas, mijito? Y ya me estaba jalando, ¿no? Acá. Sí, no hay bronca, ¿no? Bueno, muy Con bien. eso me sirvió y dijo, ni un quinto más para irte a jugar. ¿Te gastabas mucho dinero en Sí, videojuegos? sí. ¿Cómo cuánto en promedio? En ese tiempo le estoy hablando, pues hace, ¿qué? 20 años. Ajá. Yo me gastaba fácil. Pues, las de a 1000, de Sor Juana, en ese tiempo estaban los de Sor Juana. Bueno, maestra Maribel, bueno, algo de lo que acabamos de escuchar. Bueno, yo creo que es muy importante el poder identificar cuáles son las señales de alerta, focos rojos ante la adicción. Hay 3 síntomas básicos para hablar de una adicción. Ajá. Podemos hablar de que alguien está en riesgo de desarrollarla y es como la mayoría, ¿no? Hay estudios que hablan de que alrededor del 1% de los jóvenes pueden estar mostrando estos síntomas de adicción, que pueden ser el tener mucha preocupación por jugar, el que se vean afectadas algunas áreas de su vida como la escuela o la vida familiar, o incluso los hábitos como la alimentación, las horas de sueño, ¿no? o sobre todo el que esté muy marcada la atención o la necesidad de jugar. Esos son como los síntomas que nos hablan de la adicción, pero hay algunas señales de alerta que nos pueden hablar de que alguien está en riesgo de desarrollarla, ¿no? Por ejemplo, el que se pase el tiempo muy rápido, que por ejemplo ahorita decían los chicos, llego a mi casa, me pongo a jugar y hasta muy tarde me doy cuenta que tengo tarea. Entonces el hecho de que pase mucho tiempo y que se pierda esa noción, es un foco rojo. El que no pierdan alguno de sus alimentos por estar jugando, o el que pierdan horas de sueño, que por ejemplo se desvelen, pasen muchas horas jugando. Esas son algunos de los focos rojos que hay que poner mucha atención, y mucho más los papás, ¿no? Que son quienes... Hay que poner mucha atención en eso, maestra. Por supuesto, hay que tener mucha atención cuando esto ya se convierte en una adicción. Pero vamos a ver, aquí en fondo, para que no caigas, ¿qué es la adicción a los videojuegos? Ve usted. Una adicción se presenta cuando la persona necesita de un estímulo específico para sentir bienestar. Esos estímulos liberan sustancias neurotransmisoras en el cerebro. Estas generan placer, pero cuando no se producen naturalmente, sino a consecuencia de un factor concreto, puede comenzar una dependencia mental o física de ese tipo de estímulo. Puede ser una droga o una actividad determinada. Entre las causas para que exista una adicción a los videojuegos destacan una personalidad dependiente, gente que por sus características tiende a la adicción más que otras, problemas familiares como falta de comunicación, poca atención por parte de los padres o separaciones, y problemas escolares o sociales como la escasa o nula integración, la falta de amigos, la soledad
o la desmotivación. Los videojuegos no representan una amenaza por sí mismos. El problema es el uso desmedido o el papel que se les otorga como alternativa para cubrir ciertas necesidades que deben ser atendidas de otra manera. Los videojuegos no son malos, pero sí el tomárselos demasiado en serio. Bueno, pues esa es la adicción a los videojuegos y me gustaría conocer el punto de vista de más jóvenes. A ver, allá arriba, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí sí hace algunos ayeres me pasó algo similar, ¿no? Yo sí era un adicto a los videojuegos cuando estaba en mi etapa, yo creo que igual, ¿no? De 12, 13 años, 10. Me imagino que algunos de ellos pues vivieron ya pocas etapas de el Super Nintendo y estas cosas, ¿no? Que eran juegos de casa, las maquinitas. También eran, a mí se me hizo un vicio cuando yo estaba en la primaria. Yo iba a la primaria y mamá me mandaba, ¿no? A veces pues así con mi dinero de mi lunch y todo eso, yo me lo guardaba y prefería no comer en todo el día y iba saliendo a las maquinitas, iba por mí a las 2, 3, 4 de la tarde y a ver dónde estás. O me mandaba por las tortillas y pedía un peso menos de tortillas y iba y me aventaba ese peso en las maquinitas. Y sí, no, es muy, muy cierto. De hecho, hasta la actualidad... ¿Y cómo te diste cuenta que era un problema para ti? Porque pasaba demasiado tiempo pasaba en... ¿Alguien te lo hizo ver o tú solito te diste cuenta? No, sí, como comenta aquí, la persona que está aquí enfrente de mí, también por ahí mi papá, mi mamá llegaron a ir por mí a las maquinitas y era el oso, ¿no? De, a ver, vámonos a la casa y vente, y estaban los cuates y a uno lo exhibían, y yo creo que es muy, a las personas que nos llegó a pasar algo así, pues sí era muy, muy común. Ahora en la actualidad me doy cuenta por algunos de mis amigos que tienen ya una edad más grande, tienen a sus hijos y me dicen, no, yo no le compro ese juego a mi hijo porque, y si ya quiere matar a todos, a sus hermanos, a su mamá, le dice, órale, muérete. Y ya, ¿no? O se enojan y es una agresividad pues, eso es muy cierto. Desmedida. Es una agresividad desmedida. Incluso hace algunos días en Estados Unidos se dio a conocer que un individuo que estaba mal de sus facultades mentales, pues asesinó a 28 personas, casi 30, porque también creo que mató a su mamá y luego a su papá, pero la mayoría eran niños, estaban adentro de una escuela, él llegó y les disparó. Y según las investigaciones, esta persona pues también tuvo un problema muy serio en adicción a los videojuegos, le gustaban los juegos violentos, y eso pudo haber motivado, según las autoridades, ese incidente, esa tragedia terrible, ¿no? Y es que se empieza a distorsionar entre la realidad y lo que es un videojuego, empiezan a como mezclar las cosas y ya no es solamente el hecho del videojuego, sino salen a la calle y piensan que pueden tomar la vida tan fácilmente de una persona. Muy bien, aquí hay psicólogas. ¿Sí se distorsiona la realidad? ¿Me das un nombre, por favor? Xochitl. ¿Usted es psicóloga? Sí. ¿Se distorsiona la realidad para una persona que tiene esa adicción? Por supuesto, en especial si en la casa no se sienten lo suficientemente integrados a la dinámica familiar. A veces el chico en esta idea de ¿qué hago con mi espacio? ¿Qué hago con mi tiempo? Cuando tengo un papá o una mamá que trabajan de tiempo completo, que cuando llegan a casa están muy cansados, no tienen tiempo o ganas de charlar. Entonces, ¿qué lugar ocupo yo en la familia? Y al no sentirse importantes, viene esta asociación que decía el joven, de empezar a pensar que si estoy frente a la máquina puedo ganar vidas o puedo perderlas, pero lo controlo yo. Cosa que no puedo controlar en mi dinámica familiar al pensar que mi papá o mi mamá no tienen el tiempo suficiente para entender cuáles son mis necesidades, cuáles son mis gustos, en qué me hacen falta ellos en este desarrollo de vida que llevo tanto escolar, con el grupo de amigos y para el fortalecimiento de su propia autoestima. ¿Cómo debe de actuar el papá o la mamá cuando su hijo tiene un problema de esta naturaleza? ¿Cómo debe de actuar? ¿Qué le debe de decir? ¿Cómo debe de reprimir? ¿Usted qué le dice a la gente? Regresar esencialmente a la persona. Cuando yo hablo con un hijo, no hablo con alguien a quien solo le tengo que poner límites y normas, sino debo regresar a la persona que debe sentirse importante dentro de este núcleo familiar. Y la idea no es devolver en términos de regaño o de castigo, sino en términos de la eficiencia que ejerce sobre la persona un límite. Un chico que no tiene límites, que se le puede dejar en el Face 5 horas, que se le puede desvelar, como decía el especialista,
y que se acuesta a las 4 de la mañana porque está viendo su Face o porque está jugando videojuegos, llega un momento en que no se percibe como ¿dónde está la norma del padre de familia? Muy bien. ¿Dónde está el papá que dice, bueno, ya se durmió? Y se va a dormir el padre de familia. Pero y cuando rápidamente, ¿cómo despierta crear en la esa madrugada? atmósfera si lo que queremos es crear una atmósfera en donde haya comunicación y los hijos nos platiquen todo? ¿Cómo crear esa atmósfera cuando hay que establecer los límites? Cuando el mismo padre ve que su hijo ya empieza a tener un problema. Muy bien. No es posible que la comunicación que yo no le dé la está estableciendo a través del Face hasta las 4 de la mañana. Muy El bien. padre tiene que ser consciente de que algo no está funcionando bien y que a lo mejor va a tener que cambiar patrones. Por ejemplo, en lugar de dedicarme tanto tiempo al trabajo o a ciertos ámbitos de relación social que están haciendo que yo descuide a mis hijos, retomarlo y decir, ¿qué nos está pasando como familia? ¿Qué cosas nos están atrayendo de los videojuegos? ¿Y qué cosas nos regresarían a ser la familia que come o que cena o que ve la televisión junta? Muy O bien. que a lo mejor puede compartir un videojuego, pero nada más en la atención de un espacio determinado de tiempo. Aprecio muchísimo sus palabras, regreso con usted un poco más adelante, también con usted, maestra, y seguimos aquí en fondo para que no caiga. El que quiera hablar, por supuesto que levante la mano porque este programa es para todos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos lo más pronto posible. Esto es Fondo, para que no caiga. Recuerde que las redes sociales son importantes. Esta es una especie de glosario para identificar qué tan adictos somos a los videojuegos. Si pides el dinero y tu cambio en moneditas de las que se usan para jugar en las maquinitas, o si en lugar de pensar en la operación matemática para resolver la tarea, estás pensando en cómo pasar al siguiente nivel de tu videojuego favorito, también si no estás seguro de la época del año ni del año en que vives, pero sí lo estás de que es hora de combatir contra invasores del espacio, si los nombres de tus mejores amigos son Angry Birds, Super Mario o Pac-Man, o si te urge tener un videojuego del Gangnam Style porque ya te sabes de memoria cada paso, si tus dedos se mueven todo el tiempo, si cuando tecleas un número telefónico aprietas varias veces y rápidamente cada número como si estuvieras disparando misiles desde una nave, si ves alienígenas en el desayuno, en la comida y en la cena, si cuando pones el tiempo para calentar algo en el horno de microondas te estás agachando para que no te disparen, si no quieres estar en el cuadro de honor de la escuela, pero sí en el top 10 de las mejores marcas en la pantalla luego de que aparece la leyenda de Game Over, que se acabó el juego, o si en lugar de pedir tu pilón en el mercado pides un bonus, si en vez de pedirle otra oportunidad a tus papás les pides una vida extra, o si cuando estás enfermo la compañía de internet llama para preguntar por ti, o si todo el mundo te conoce por tu nick de juego, si tus peores pesadillas tienen que ver con bloques y piscinas de lava, si no le haces caso a este programa de fondo para que no caigas, porque ahora mismo estás demasiado ocupado intentando romper tu récord, entonces podrías tener un problema de adicción a los videojuegos. Y eso no es ningún juego. Bueno, pues esos son los síntomas de una persona, de un joven que tiene una adicción con los videojuegos. A ver, tú querías decir algo aquí, por favor, adelante. A ver, pásame el micrófono, por favor, muchas gracias. ¿Tú cuántos videojuegos tienes? Pues depende, porque tengo de diferentes tipos, como hay de carreras, de matanza o de diferentes tipos. ¿Cuántas horas pasas jugando? Pues depende de si yo juego en mis ratos libres. No haga de cuenta que hago muy aparte la escuela junto con los juegos. Son cosas muy diferentes. Oye, ¿y estás pensando todo el tiempo en el videojuego? No, porque existen cosas más importantes que un videojuego. ¿Cuál es el que más te gusta? Pues es que existen diferentes tipos. Por ¿Pero decir, el que más? de matanza sería el de God of War, el 3. ¿Te gustan de matanzas? No tan, pues sí, pero me gustan más los de carreras. De carreras también. Existen los de Need for Speed Hot Pursuit,
o el Carbón, o el de Most Wanted, diferentes tipos, o el de Gran Turismo 5, diferentes tipos. Oye, ¿y tú tienes comunicación con tus papás sobre esto de los videojuegos? ¿Te acompañan ellos a comprar los juegos, por ejemplo? No, es ¿O te más... los compran ellos? No, es más como que entre mi hermano y yo cooperamos para comprar un juego. No tanto porque mis papás me dicen, si tú lo quieres, tú te lo tienes que comprar. Yo no tengo dinero para andar comprando cosas innecesarias. Oye, veíamos ahí unas imágenes de un chavito que se súper enojó, hizo un berrinche terrible porque perdió en el videojuego. ¿Tú qué sientes cuando estás jugando? ¿Sientes nervios? ¿Sientes miedo? ¿Sientes ansia? ¿Qué sientes? Pues a la vez siento como ganas, como deseos de superación, como de superar esa marca que tú tienes para siempre conseguir algo más, irte mejorando. Pero no todo es juego, por decir jugar. Existen cosas más importantes en tu vida que estar jugando Play 3 o Xbox. Hay diferentes cosas. O por decir una sería superarte en tu escuela, en la escuela. No tienes que estar tan entrado en el juego. Muy bien. Maestra Maribel Méndez, sí hay un problema cuando la gente que le gustan los videojuegos violentos los lleva a la vida real. Eso está comprobado que sí existe y que sí ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Mira, una de las situaciones que suceden en la adolescencia dentro de los procesos psicológicos que se van formando es la búsqueda de la identidad. Para los chicos, neurológicamente, bueno, todo su desarrollo está muy enfocado en ir aprendiendo el autocontrol, el ir desarrollando muchas habilidades, entre las principales las visomotores, toma de decisiones, creatividad, todas esas habilidades que vamos desarrollando. Para los chicos suena muy interesante o muy motivante el estar con los videojuegos porque es poner a prueba sus habilidades. Y el hecho de que estén identificándose con un personaje y que ese personaje dé muestras de violencia, de agresión o incluso de estratega, porque también hay videojuegos que son estrategas, que son los deportivos, por ejemplo, los de carreras que comentaban hace un momento, el hecho de identificarse con esos personajes los lleva a que sea motivante para ellos seguir jugando, pero el que se empiece a focalizar en una realidad virtual y que posteriormente tengan problemas en su identidad, en su juicio, ya estaríamos hablando de otro tipo de trastornos. Pero sí es importante el considerar con los adolescentes que están desarrollando su identidad y que esto, pues el que se identifiquen con los personajes de los videojuegos, hay que poner especial atención, ¿no? Principalmente ahora que hablaban de escoger los videojuegos con los papás, de decir cuáles son como muy acordes, congruentes con los valores de la familia, de las prácticas sociales. Todo eso es importante que se haga en conjunto, que no se deje de lado el decir, bueno, hay la presencia del padre es importante. Sí, de los papás, de todo el entorno de la familia. Muy bien. Vamos a ver el expediente de videojuegos, adicción a los videojuegos, ve usted. Jugar videojuegos no es lo mismo que ser adicto. Hay niños que pueden pasar mucho tiempo jugando sin que esto afecte sus vidas. Se convierte en una adicción cuando cambia la personalidad del niño, cuando por ejemplo deja de tener amigos porque prefiere jugar, cuando pasa todo el tiempo en su habitación jugando. La dependencia a los videojuegos puede ocasionar desórdenes del sueño, bajo rendimiento en la escuela y alteraciones en la conducta. Puede llevar a trastornos psicológicos como la depresión. Según encuestas realizadas en Estados Unidos, 1 de cada 10 jóvenes que juegan videojuegos podría ser adicto. Mienten, piden dinero prestado o incluso lo roban. Duermen poco o mal, salen poco y prefieren estar encerrados, y estudian a medias o de plano dejan de estudiar y sus calificaciones bajan drásticamente. Los adictos a los videojuegos tienen comportamientos semejantes a los de los ludópatas o adictos a los juegos de azar y a las apuestas. La Academia Estadounidense de Pediatría publicó un estudio que revela que la adicción a los videojuegos puede causar problemas de salud mental entre los jóvenes como la depresión, ansiedad, fobias sociales, impetuosidad,
el bajo rendimiento escolar. También indica la existencia de factores de riesgo para quienes se aficionan a los videojuegos, que pueden convertirlos en jugadores problema y generarles estados de sufrimiento. ¿Hacen daño? Yo creo que sí. Los niños deberían de tener otras formas de esparcimiento, otras formas de vínculo, otra forma de cuidados y de atenciones. Los juegos sí, obviamente, al estar jugando, sobre todo los de violencia, los de guerra, los de pelea, de matar, porque hay muchísimos, pues obviamente no son recomendables a niños pequeños ni adolescentes, ¿no? Porque obviamente el estar jugando continuamente lo que hace es que libere sustancias a nivel cerebral, se libera adrenalina de manera importante, la adrenalina es adictiva. Se liberan sustancias como endorfinas que te hacen sentir muy bien, te hacen sentir placer, y entonces eso te hace al que te mantengas en el juego continuamente. De acuerdo con los estudios realizados en Estados Unidos, en promedio, los hombres que juegan dedican más de 16 horas semanales a los videojuegos. Las mujeres dedican en promedio poco más de 9 horas por semana. Pero entre el 8.5% que presenta síntomas de dependencia, la cifra asciende a 24 horas a la semana en promedio. En México no hay muchos estudios al respecto, pero especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que la adicción a los videojuegos es una realidad en nuestro país. Más de 1 millón de usuarios de videojuegos y computadoras, aunque no todos sean adictos, presenta daños cerebrales y de articulaciones en la mano. Lourdes Guadarrama, jefa de la Unidad de Cuidados Especiales Psiquiátricos del Hospital Fray Bernardino, asegura que también hay daños en vinculación y que afectan la comunicación con la familia. Con los niños, pues bueno, obviamente la familia, mamá, papá, hermanos, tienen que estar vinculados y organizar. No es posible que estén tantas horas, pero desgraciadamente las mujeres trabajamos, los hombres trabajamos y a veces estamos tan cansados cuando llegamos a casa que lo que hacemos es fácilmente le damos el juego al niño, juega con esto, con el Wii, con todas las marcas que puedas tener de los videojuegos y lo que haces es que los entretienes, pero está perdido ese sistema vincular de familia, ¿no? Que yo creo es la problemática más grave, y que el problema no es que juega el videojuego, sino la pérdida de esa vinculación de familia, de comunicación, de afectos, de organización, de todo eso, te lleva entonces después a tener otro tipo de trastornos conductuales y todo. En un videojuego se pueden perder muchas vidas y no pasa nada, siempre tendrás otra oportunidad, hasta que es la propia vida, la vida real del jugador, la que se ve afectada. El que es un asesino, el que puede ser un asesino serial, el que puede inventarse, como hemos visto las historias y lo que se ha vivido en Estados Unidos o lo que se ha vivido en otros países en el mundo, en Europa sobre todo, está planeado, ¿no? O sea, la persona está enferma desde mucho antes, tiene un trastorno mental de tipo paranoide, de trastornos de personalidad severos. Bueno, obviamente esto va a coadyuvar a que el pensamiento y la organización y la planeación pueda coadyuvar a esto, pero bueno, la planeación que él pueda tener y la enfermedad que ellos tienen ya está ahí. Que si bien en un niño que es un niño sano, obviamente este tipo de juegos no va a generar, pero sí lo que puede generar es el que no tenga una vinculación y se dedique al juego y que posteriormente potencialmente pueda ser agresivo, sí. Puede ser un pasatiempo, puede ser un medio para... Regresar a tener familia, regresar a tener lazos, aunque sean las horas muy contadas en un día, el regresar a educación, a orientación. Creemos que en las escuelas es donde se les tiene que dar, y no, la educación se da y se obtiene directamente en casa, directamente en la familia, para que posteriormente se mejore o se enriquezca con lo que se aprende en la escuela, el que aprendan a relacionarse en la sociedad y todo eso, todo esto depende de nosotros. Entonces es una educación como familia, es una educación como padres y obviamente marcar límites, tener una buena organización, una buena orientación con esos hijos, que eso es lo que haría la diferencia, ¿no? En un videojuego puede ser Lionel Messi,
Michael Jackson, un guerrero, un superhéroe. Pero eso es solo un juego, es momentáneo y siempre debes tener cuidado para que no caigas, para que no dejes de ser tú mismo. Bueno, pues ahí está el expediente videojuegos, la adicción a los videojuegos y lo que dice la psiquiatría al respecto. Pero aquí también hay padres de familia. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Qué opina al respecto? Usted como madre de familia, ¿qué opina de este problema? ¿Lo tiene presente en casa? No en la casa de usted, pero sí en varias casas de familiares. Me invitan luego a un convivio, algo así, y les pregunto que a dónde se encuentra el niño, ¿no? El niño de 6, 7, 8 años. Y me dicen, está jugando. ¿Y qué juega? Pues su videojuego. Y le digo, ¿y por qué no dejas que esté, jugando, no? Ay, es que así no me quita el tiempo. Él por allá, yo haciendo mis cosas. Le digo, ¿y estás viendo qué cosas está jugando? Ay, no me interesa. Lo que importa es que yo tengo que hacer mis cosas, el que se entretenga. Y es que eso que usted comenta, señora, se repite muchísimo en todas las casas, familias. En las familias mexicanas. Sí. Si prefieren, hay gente conocida que prefiere irles a comprar los videojuegos para que no los interrumpan. Sí, me ha pasado muchas ocasiones eso y sí creo que a veces el padre de familia, yo tuve un caso familiar, por eso estoy aquí con ustedes, de que se emociona tanto que llegó el momento de déjame en paz, estoy viendo mi juego, ¿no? Ya hasta la mamá ya tenía miedo cuando el niño veía sobre todo los videojuegos que son de asesinatos. Los violentos. Eso sí, los violentos, se violenta mucho niño. Y le estoy hablando de un niño de 6, 7 años. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, señora. Pero nosotros hacemos una pausa y regresamos lo más pronto posible. Esto es Fondo para que no caiga. Recuerde que su comunicación es importante para nosotros. Comuníquese a través de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el correo electrónico. Es muy importante lo que usted opina sobre el tema que estamos tratando y, por supuesto, sobre otros temas. Volvemos. No se vayan. Seguimos aquí en Fondo para que no caigan. La comunicación es importante, comuníquese con nosotros, pónganse en contacto a través de las redes sociales y así podemos tener un intercambio de temas y de mensajes y de situaciones que usted quiera comentar hacia el programa. Estamos hablando de los videojuegos y aquí hay muchos chavos que les gustan los videojuegos. A ver, tú querías decir algo, adelante. Bueno, yo soy adicto a los videojuegos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántas horas pasas en los videojuegos? Bueno, llegando de la escuela, veo cuánta tarea me dejaron y empiezo a jugar todo el tiempo. Ya después, cuando mi mamá me dice un hasta aquí, empiezo a hacer la tarea y ya me duermo muy noche. Muy noche. ¿Cuánto tiempo más o menos pasas jugando? 4 o 5 horas. 4 o 5 horas continuas. ¿Y solo o con amigos? Solo. ¿Solo? ¿Y qué juegos te gusta jugar? Fútbol, matanza. ¿Matanza? ¿Por qué matanza? ¿Qué sientes cuando estás jugando matanzas? Siento una emoción, así como de matar a un buen y ser el mejor de todos. ¿En serio? ¿Te gusta eso? Sí. ¿Y qué más te gusta? Fútbol. Fútbol. Oye, ¿y escuchaste lo que dijo la señora hace un momento? De que sí, a veces los papás por mantener a los hijos ocupados les compran videojuegos. ¿En tu caso pasó lo mismo? No. ¿Qué pasó? No, bueno, yo le pido permiso a mi mamá, pero me sigo las horas hasta que ella no se dé cuenta y ya después cuando me ve, pues me ponen hasta aquí. Pero ya llevo muchas ocasiones que al dejar el Xbox, bueno, los videojuegos, salgo con los ojos rojos, así hinchados y como 5 ocasiones ya me he enfermado. ¿De qué te has enfermado? De tanto jugar que vomito y no tengo ganas de comer y estoy bien cansado. Eso es muy importante, eso que señalas, y además sucede con mucha frecuencia, maestra. Hay gente que incluso se convulsiona. Sí, bueno, quien tiene un problema de epilepsia, y bueno, tiene
como el antecedente de ello puede desencadenar alguna crisis. ¿Por qué vomita? Posiblemente, bueno, hace rato comentaba que existe un desequilibrio en sus hábitos, tanto de sueño como de alimentación. Entonces, si deja de comer y deja varias horas de comer, más allá de 5 o 6 horas sin probar alimento, y aparte no ha dormido, pues puede tener una descompensación. ¿Tú dejabas de comer por jugar? ¿Eh? Pues, ¿Sí? bueno. A veces. Sí. Bueno, oye, ¿y quieres dejar ese problema? ¿Te gustaría dejar ya esa adicción? Sí. ¿Y cómo le estás haciendo? Midiendo mi tiempo. De tal hora a tal hora, pongo una alarma y ya la apago y empiezo a hacer pues, mis deberes. Pero a veces no funciona. Ustedes aquí, que son chavos, ¿conocen el juego de los Angry Birds? Sí. Todos la conocen, ¿verdad? Hasta tú que haces la tarea. ¿Eh? Bueno, vamos a ver a continuación esta cápsula relacionada con los Angry Birds. Incluso ya quieren hacer una película sobre este videojuego. Hoy nuestra personalidad es un videojuego. Personajes que han dado el salto del mundo virtual a una realidad que inunda el mercado. Estas aves furiosas nacieron en 2009, producto de una marca finlandesa. Hasta 2012, es decir, en solo 3 años, el juego ha tenido más de 1.000 millones de descargas, considerando que muchas personas bajan la aplicación en diferentes dispositivos. Angry Birds cuenta también con 200 millones de jugadores activos al mes. Sus personajes se han comercializado en peluches, camisetas, juguetes, tazas, pantuflas y todo tipo de artículos. Y ahora han llegado a los refrescos. La soda de Angry Birds se vende en Finlandia, donde ha desbancado a las 2 bebidas de cola más importantes del mundo. Se ofrecen 4 sabores y está a punto de comercializarse también en Australia y Nueva Zelanda. Pronto, estos pájaros furiosos podrían volar a otras partes del mundo y convertirse en otro motivo de preocupación: el consumo excesivo de refrescos, bebidas que generan también problemas de alimentación. Como en el caso de los videojuegos, el problema radica en el abuso, pero aún así, la marca comercial que explota a estos personajes trata de aprovechar su éxito para competir en otros terrenos. Furiosos personajes que vuelan desde las pantallas de los dispositivos móviles, desde el terreno virtual, hasta una realidad en la que hay que estar bien informado para que no caigas. Los famosos Angry Birds, estos juegos, ¿qué opinan ustedes de estos juegos? ¿Tú tuviste problema de adicción a los videojuegos y ya no los tienes? No, ahorita ya no. ¿Cómo te saliste? Ya cuando te das cuenta de que estás gastando dinero con la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, cuando dejo de, bueno, es más, yo soy madre de familia, dejé de prestarle atención a mi hija por pasármela jugando las 24 horas. Llegó a tal grado... ¿24 horas casi, jugabas? Sí, no dormía. Luego, inclusive hasta ponía el despertador 3, 4 de la mañana para que no se me pasara la hora del juego. Oye, ¿y por qué tienes esa adicción? ¿Por qué te gustó se me tanto? hizo vicio. O sea, comenzó con la red social. Comencé a ver que dentro del juego podía tener cosas que no tenía en la vida real. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el famoso juego de Sims Social te permite comprar casa, carro, muebles, tener, no sé, 4 o 5 amigos. Fue algo extremadamente exótico. ¿Y cuánto tiempo te tomó darte cuenta de que estabas? 1 año. 1 año. 1 año completo. Oye, ¿y en tu casa qué te decían? Que estaba gastando mi dinero, que dejaba de prestarle atención a mi hija por pasármela jugando. ¿Y tu hija tiene ese problema? Mi nena tiene 3 años, llegaba a la computadora y me decía, oye mamá, yo quiero jugar. Y entonces era cuando yo volteaba a verla y dije, bueno, qué educación, qué ejemplo le estoy dando a mi hija y qué es lo que va a aprender de mí a un futuro. Entonces fue realmente cuando me di cuenta del problema que ya tenía encima. Oye, ¿y jugabas, por ejemplo, en el Facebook? Hay juegos. Sí, los jugaba todos. ¿Todos? Farmville, Cityville, Sims Social. ¿Y qué sientes cuando juegas? Se sentía padrísimo esperar la hora de las cosechas, de enviar los trenes, o sea,
¿Sabías que en enviar un tren, en cosechar 8 o 12 horas, pues ponías tu alarma, o sea, no se te tenía que pasar la hora? ¿De verdad? De verdad, fue increíble. Oye, ¿y tu marido, tu esposo, tu pareja qué te dice? En ese entonces me decía que tenía un serio problema. Él trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública y no estaba. O sea, entonces lo veía yo cada mes, cada 2 meses estaba yo sola en casa jugando en la computadora. Y luego llegaba mi hija, oye mamá, es que yo quiero esto, quiero ir a jugar. Entonces, no le prestaba atención. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú querías decir algo? Adelante. Bueno, ahorita que nos encontramos sobre todo en la era cibernética, rodeados de tecnología, grandes avances, me he dado cuenta de que los adultos, los jóvenes, los niños sienten grande atracción hacia los videojuegos, especialmente por la adrenalina que les genera. Esto es debido a la falta de atención, de comunicación con sus padres más que nada. He visto en muchas ocasiones de que los padres les dicen, ¿sabes qué? No me molestes. ¿Pero qué pasa cuando los papás son los adictos? Cuando los papás son los adictos, pues los hijos obviamente están viendo eso y de repente también les llama la atención y dicen, bueno, si mi papá lo hace, yo ¿por qué no? Entonces, cuando los papás llegan al límite de decir, bueno, estoy mal, y también están viendo que sus hijos ya están en el mismo camino, les da el remordimiento, principalmente porque los hijos dicen, no, pues, es que tú me enseñaste. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas y estamos hablando de la adicción a los videojuegos y hay muchos jóvenes en el estudio que están muy interesados en hablar. Adelante. Bueno, pues yo quería platicar sobre mi primo que es adicto a los videojuegos. De hecho llegó al grado de como lo pasaban en los videos, hacía berrinche y hasta se llegaba a privar, o sea, de que no le daban. ¿Como vimos en los reportajes? Sí, de hecho sí, porque bueno, o sea, como vivía al lado de mi casa, luego yo iba y empezábamos a jugar los dos plays, todo eso, los videojuegos. Entonces llegaba y su mamá le decía, no, pues o sea, ya estás pasando mucho tiempo. Se aventaba desde las 2 que llegaba de la escuela hasta las 8 de la noche. Entonces pues le decía, no, pues ya es mucho tiempo. Y se lo quitaba, le quitaba el videojuego, lo desconectaba y él se tiraba en la cama y o sea, empezaba a hacer su berrinche como niño de 1 año. ¿De qué edad era tu primo o es tu primo? 14 años. 14 años, ¿y cuánto tiempo lleva jugando? Desde los 12, 11. Desde los 12. ¿Y él tiene buena comunicación con sus padres? No, porque, o sea, mi tía es madre soltera, entonces como tiene otros 2 niños, pues no le pone mucha atención. Y como dice la señora, para que se entretuviera mi primo, pues le dejaba los videojuegos. Y llegó al punto de que se hizo adicto y pues ya no sabe cómo controlarlo. ¿Y tú cómo lo puedes ayudar? ¿Has pensado en ayudarlo? De hecho lo intenté, pero no funcionó. ¿Qué hiciste? Pues, o sea, como yo vivía al lado de su casa, cuando no estaba y yo me metía a su casa y le quitaba los videojuegos, los escondía en mi casa para que pues ya no jugara. Pero pues, salió peor porque se iba a las maquinitas y igual se gastaba el dinero de mi tía. Oye, ¿tiene amigos tu primo? Creo que no. No tiene muchos amigos. Pues solo los de las maquinitas, pero... Bueno, muy bien, muchas gracias. Allá atrás, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo en lo personal pienso que los videojuegos se llegan a convertir en un problema, pero no depende de los padres o algo así, ¿no? Depende de la persona que lo está ejecutando. Porque por decir, si uno no quiere o tiene prioridades, no va a dejarlas por estar jugando. En lo personal, hubo un tiempo que no fui a la escuela y sí me la pasaba mucho en los videojuegos, pero pues ya entrando a la escuela fueron muchas prioridades y cambió toda la situación. Pues ya ahorita ya no da mucho tiempo de estar ahí. Muy bien, muchas gracias. Señora, ¿usted es madre de familia? Sí. ¿Y es maestra? Sí. A ver, platíquenos primero como maestra. ¿Cómo aborda usted esto de los videojuegos con sus alumnos y la adicción que esto genera? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora sucede que si vemos alguna mesa de restaurante, por ejemplo, todos están jugando. Ya no es nada más el niño.
están todos con su tablet, otro con el iPod, otro con el teléfono, todos están en el metro, hasta en el metro andan jugando. Entonces, a los chicos siempre se les dice, tienes derecho, ahora dicen los chicos que tienen derechos, pero no saben sus obligaciones. Entonces, por ejemplo, sí platicaba con los chicos, les decía, bueno, ustedes tienen derechos, pero ya cumplieron sus obligaciones. Ajá. Y ellos comentaban, no es que nos gusta esto, es que nos gusta el otro. También, por ejemplo, los padres ahora, por la situación económica, padre y madre trabajan. Entonces, ¿qué sucede? Los chicos se encuentran solos y pueden ponerse a jugar lo que quieran. Y además de esto, ese juego les llama la atención porque, como decía la señorita, tengo carro a través de esto, ¿no? Y no puedo obtener esas cosas si no estoy jugando, ¿no? Y el poder de sentirse que ellos son los mejores. Y hasta con los amigos, ¿no? La presión social también de que yo ya pasé tal juego, ¿tú en cuál vas? Ah, no, pues yo estoy mejor, yo voy más arriba que tú. Entonces todo eso los obligaba también a los chicos. ¿Genera violencia esto? Sí, también puede llegar a generar también violencia porque los niños ven que el héroe mató a no sé cuántas gentes. Entonces, yo para ser héroe tengo que matar también, o golpear, o sentirme superior, sentirme que yo valgo. Entonces también lo que pasa también en las casas también es que el grado de autoridad ha bajado muchas veces. Porque como decía la señora, para que no me moleste, porque no están, o porque tienen que trabajar y llegan muy cansados y quieren deshacerse un momento del chico, ¿no? Es que ya sabes, estoy muy cansada. Entonces, más que nada también decía yo, la calidad es lo importante, porque en cantidad, pues ahora con los tiempos que estamos viviendo, situación económica, pues a lo mejor no podemos darle mucho tiempo a los chicos, pero sí, el poco tiempo que les demos que sea con calidad, ¿no? Muy bien, maestra, muchas gracias. Vamos a ver esta cápsula de los síntomas de la adicción a los videojuegos. Estos son algunos de los síntomas que presentan los adictos a los videojuegos. El uso del tiempo libre para jugar en la computadora o con los videojuegos, dormirse en clase, no hacer las tareas, bajo rendimiento escolar, mentir sobre el uso de videojuegos, preferir los videojuegos en lugar de ver a los amigos o salir, robar dinero para comprar juegos, enojarse cuando uno no juega o también al perder, desórdenes del sueño, ojos secos, dolores de cabeza, problemas de higiene y distorsiones afectivas. Para considerarse dependiente, un joven debe acumular al menos 6 de estos síntomas que en menor medida pueden afectar también a otros jugadores que pasan mucho tiempo ante esta actividad, aún sin ser adictos. Bueno, pues ahí están los síntomas, maestra. Nos quedan 4 minutos. ¿Algunas conclusiones? Sí, me gustaría hacer 3 recomendaciones básicas para los papás. Y de todo lo que hemos escuchado, porque hemos escuchado a padres de familia, hemos escuchado a maestros, hemos escuchado por supuesto a los jóvenes, gente que pues ya tiene un problema y que aquí mismo lo confesó. ¿Qué le dice usted a todos? Pues bueno, que hay que ponerle atención. A veces se minimiza o no se quiere ver el que es un problema de conducta, esta adicción que se puede estar generando en los chicos. Y pues bueno, a manera de prevención hay 3 situaciones o 4 situaciones básicas. Una es que la consola o el juego, el videojuego no se tenga en un lugar privado para el chico, sino se tenga en un lugar común de la casa. En el pasillo sería una buena idea. Sí, si hay una sala, si hay una... O sea, que esté en un lugar donde tengan todos acceso, no en su recámara, porque entonces esto favorece el que en la noche o en momentos en donde no se deba jugar, se esté jugando. Otro, que se pongan horas de juego, que se contabilicen a partir de semana, horas jugadas a la semana. No es lo mismo jugar 1 o 2 horas diariamente o cada tercer día que un solo día jugar 5 o 7 horas. No es la misma situación, entonces el verlo de manera gradual, el tiempo que se permite jugar es importante tenerlo. Y otra, el que por ejemplo se tenga como una actividad de la familia, que no sea solamente el videojuego de los hijos, hay que ser deporte, sino que sea, o incluso los videojuegos que los papás se interesen, jueguen con ellos, conozcan de qué se trata y fijen tiempos. También junto con los chicos aprendan el autocontrol. Es como muy importante eso. Muy bien, maestra. ¿Tú querías decir algo? Sí, gracias. Bueno, yo soy trabajador social actualmente. Hace 2 años yo tuve una adicción, no precisamente con videojuegos, sino con maquinitas
estas maquinitas nuevas que salieron de 5 y 10 pesos. Bueno, hace, como le decía, hace 2 años tuve una adicción bastante fuerte. Y bueno, yo toqué fondo, mi cumpleaños es el 3 de julio. Entonces, en esa ocasión mi mamá me dio 500 pesos para yo comprarme ropa y un reloj. Entonces yo fui y me gasté los 500 pesos en esas maquinitas y perdí todo esa vez. Y bueno, actualmente me tocó tratarme con una psicóloga y ya llevo más de 6 meses sin jugar. Entonces yo creo que sí se puede solucionar siempre y cuando haya la voluntad y el compromiso. Pues el propósito de este programa es precisamente terminar con casos de éxito como el tuyo, en donde tuviste el problema muy seriamente, pero que ya lo controlas y que estás saliendo adelante, y no solo eso, estás ayudando a demás personas y te felicito por eso. Y ese es el propósito de aquí, de fondo, para que no caigas. Hay que hacer esa conciencia, hay que platicar mucho con los hijos y hay que ver este programa. Nos vemos la próxima semana. Gracias y pásenla bien.